Bueno, en este video vamos a ver cómo agregar documentos de persona. Vamos a modificar el formulario de reuniones para ir agregando aquí en la parte inferior a cada persona que asiste a la reunión, y lo que vamos a hacer es agregarla como un documento independiente, individual, para que podamos hacer más adelante consultas por persona y saber a qué reunión asistió, etcétera. En este caso ya tenemos la funcionalidad aquí de que cuando yo selecciono a una persona, el sistema va y me carga la fecha de bautismo, el ministerio y los niveles. Esta funcionalidad es la misma que ya habíamos visto en un video anterior, en el cual hicimos la funcionalidad para que nos cargara seleccionando el grupo, el líder y la hora. Bueno, entonces lo primero en este caso es, vamos a irnos al designer. Aquí ya tenemos abierto el formulario de reuniones, café y palabra, y vamos a agregar, aquí hay un botón agregar. Este era el que se estaba trabajando. Inicialmente se estaba trabajando con campos y con JavaScript para agregar los datos a una lista. Entonces realmente no quedaban como documentos independientes, sino como lista. En este caso vamos a hacer una modificación sobre esto para que nos queden los datos como documentos independientes. Voy a sacar una copia del formulario antes de hacer los cambios. Por si llegamos a necesitar esa funcionalidad en algún momento para otra cosa. Copiar, otra vez pegar. Ok. Vamos a ponerle copia. Hoy es 28/10/2013. Ok. Listo. Entonces ahora vamos a proceder a modificar el formulario de reuniones. Vamos a este botón a quitarle estas fórmulas de JavaScript. Y en este caso entonces lo que vamos a hacer es agregar nuevos documentos. En esos documentos van a quedar el nombre de la persona, los datos que aquí tenemos de fecha de bautismo, ministerio y los niveles. Y adicional a eso, tienen que quedar también el identificador de la reunión que se está creando, para después poder tener una relación entre ese documento que vamos a crear para la persona y la reunión misma. Entonces aquí lo primero, vamos a cambiarnos en las propiedades del botón. Yo puedo decirle si es algo para cliente o para web. En este caso las fórmulas simplemente se ponen con cliente y funcionan tal cual para web y para cliente. Eso sí, teniendo en cuenta que es limitado el uso de las fórmulas. Solo, digamos, del 100% de las fórmulas que se pueden utilizar en cliente, un 10%, digámoslo así, puede utilizarse para web. Entonces en este caso, bueno, entonces vamos en este momento a crear el formulario para los, digamos, las personas que van a quedar agregadas a una reunión. Entonces vamos a crear un nuevo formulario. Vamos a decirle que este es el 014 guión, y vamos a ponerle asistentes espacio reuniones. Sí, asistentes reuniones, espacio asistentes reuniones. Ok. Listo, como en otros casos, vamos a copiar las opciones HTML para que sea mucho más fácil el tema del diseño. Entonces vamos a irnos al formulario de usuarios para copiar las opciones. Ok, entonces tenemos el head content. Vamos a copiarlo en la misma ubicación, HTML head content. Aquí estamos. Luego tenemos el HTML body atributos, atributos del cuerpo del HTML.
copiamos y pegamos, y por último tenemos en el JSHeader la función domino refresh, que también la vamos a copiar y a pegar en el JSHeader por si la llegamos a necesitar. Adicional a eso vamos a copiar esta primera tabla y cambiaremos los nombres de los campos, o agregaremos o quitaremos los que necesitemos. Ok, listo. Cerramos este usuario que ya no lo necesitamos y vamos a poner aquí un pequeño título, asistentes. Dejémoslo por el momento, asistentes. Ok, entonces habíamos dicho que de reuniones vamos a necesitar nombre, fecha de bautismo, ministerio, los 5 niveles y adicionalmente a eso el identificador de la reunión. En este caso, bueno, entonces vamos a necesitar estos campos que tenemos aquí. Entonces vamos a copiarlos directamente y a utilizar esta misma tabla. Copiamos acá, eliminemos esto que habíamos copiado que realmente no lo necesitamos y pegamos acá. En este caso el nombre va a ser, estaba un dialog list por las opciones que se seleccionaban. En este caso lo voy a cambiar a un texto y lo voy a poner calculado porque esto no necesitamos editarlo, simplemente es un formulario para guardar los datos. Y aquí en la fórmula del campo le vamos a decir que es el mismo nombre del campo, txt underline nombre. Esto para que el campo, como el campo es calculado, yo le estoy diciendo que el valor calculado de ese campo es el mismo, o sea, su contenido. Vamos a hacer lo mismo con fecha de bautismo. Copiamos, ponemos calculado y ponemos la fórmula su propio nombre, y lo propio lo hacemos con los demás campos. Los de nivel los ponemos calculados y les ponemos su propio nombre. En notes esto quiere decir que ese campo, el valor de ese campo es lo que él mismo contenga, y si en algún momento se cambia, pues obviamente el valor del campo va a cambiar. Vamos a ponerlo calculado y por aquí también calculado. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos los campos, digamos, que son los que vamos a copiar desde el otro formulario, y adicional a eso vamos a necesitar un campo que lo vamos a poner, puede ser por aquí en la parte inferior. Vamos a poner un campo que se va a llamar ID reunión. Este ID reunión va a ser un identificador que nos va a indicar a qué reunión pertenece este pequeño documento, que sería el documento de la persona o del asistente. Ok, este campo vamos a ponerle en el estilo la opción visibility hidden. Esto quiere decir que ese campo en ningún momento va a ser visible, pero va a ser un campo que puede leerse tanto desde JavaScript como desde Lotus Notes. Esta opción se utiliza mucho en la web, ya que a veces necesitamos campos que no queremos que el usuario vea, pero que necesitamos acceder mediante JavaScript. Entonces, a pesar de que el campo está oculto, JavaScript puede leerlo. La opción se llama visibility hidden y se pone dentro de los estilos del HTML. Esto se puede utilizar para campos, para botones y para otros tipos, bueno, para cualquier tipo de campo, en este caso un dialog list, etcétera. Ok, este campo ID reunión vamos a dejarlo editable y va a estar oculto igualmente. Vamos a guardar este documento y este sería el formato en el cual van a quedar guardadas las personas que asisten a la reunión. Ok, vamos nuevamente al formulario de reuniones. Entonces aquí en el botón vamos a escoger web y JavaScript. Vamos a escoger web y JavaScript porque la idea es hacer las validaciones del lado del cliente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo voy a agregar un dato en la web a un formulario o algo así, debo validar si el usuario sí llenó los datos. En este caso, debo validar que el usuario haya seleccionado un nombre de persona para agregar a los asistentes. Entonces, con JavaScript es la forma más fácil de hacer la validación sin tener que mandar esta validación para que el servidor la haga, porque tendría que ir al servidor, el servidor validarlo y volver
mientras que si lo hacemos con JavaScript todo se hace del lado del cliente y es mucho más veloz. Entonces vamos a abrir el formulario de usuarios para copiarnos de allí una pequeña fórmula JavaScript con la cual haremos la validación. Aquí en este botón agregar tenemos la fórmula, vamos a copiarla, ya les explico qué hace. Esta opción está en el botón, en la acción onClick del botón. Entonces vámonos a reuniones y a este botón agregar vamos a pegarle este código JavaScript. Bueno, les explico qué hace en este caso. Para el caso del otro formulario, lo que hacía es validar un campo llamado txtDescription, el punto value, o sea el valor del campo, verificar que no fuera igual a vacío. En JavaScript la comparación se hace con dos iguales, no con uno como en otros códigos fuentes, sino con dos iguales. La asignación sí se hace con uno solo. Entonces aquí valida si está vacío el campo. Si está vacío, saca un mensaje de alerta donde decía debe ingresar la descripción. Luego hace un focus en el campo de descripción, o sea, pone el cursor en ese campo y hace un return 0, o también se podría poner return false, que en este caso prácticamente es igual. Lo que hace es que no sigue la ejecución, pero si no entraba esta validación simplemente hacía un document forms oculto click, o sea, hacía un clic en un botón que se llama oculto. En este caso también tenemos aquí un botón oculto, el cual para este caso lo que hace es cargar los datos del usuario, o sea, cuando yo selecciono el nombre, en la opción onChange tiene la misma función, document forms oculto.click. En este caso entonces vamos a necesitar un nuevo botón. Vamos a copiar este oculto, vamos a pegarlo aquí y a este le vamos a cambiar el nombre y vamos a ponerle por nombre agregar asistente, que es la función que vamos a hacer en este caso. Este nombre debemos copiarlo y en las propiedades HTML reemplazarlo tanto en el nombre como en el ID, porque mediante estos datos es que JavaScript obtiene acceso a ese botón. Realmente este nombre de acá es el label, pero estos programáticamente son los importantes. Igualmente vemos que acá está la opción, la propiedad Visibility Hidden, lo que significa que ese botón no se va a ver, pero sí va a ser accesible programáticamente. Ok, agregar asistente, ya tenemos el botón y vamos a copiar este nombre también y lo vamos a poner acá en el agregar, porque realmente en este caso lo que nos va a hacer es un clic sobre el botón agregar asistente. Enseguida vamos a cambiar el contenido del botón agregar asistente y a ponerle la funcionalidad. En este caso lo que vamos a validar es que se haya seleccionado una persona, y adicionalmente debemos validar que no se agregue la misma persona dos veces. Bueno, entonces vamos a validar que se haya seleccionado un nombre en el campo txtNombre para poder agregar el documento. Bueno, entonces en este caso vamos a hacer la validación de que se haya seleccionado algún nombre y si se seleccionó algún nombre, entonces se agrega. Entonces aquí en la pregunta vamos a preguntar si document, el documento actual, .forms sub 0, siempre se genera un formulario y se genera como una matriz. Para este caso pues el Lotus nos genera un solo formulario. Y vamos a indicarle acá el nombre del campo, que es txt nombre .value. Entonces aquí estamos preguntando que si el valor del campo txt nombre es igual a vacío, pero en este caso este campo por defecto tiene un valor y es seleccione. Entonces vamos a preguntar que si el valor es este, no nos deje agregar. Acá está. Entonces si el valor de ese campo es esto, va a sacar un mensaje que diga debe seleccionar al usuario a agregar. Va a hacer un focus en ese campo, en este caso es txt nombre, y va a hacer un return false. De lo contrario va a hacer clic en el botón agregar asistente. Vamos
guardar hasta ahí. Aquí tenemos el botón agregar asistente, entonces vamos a crear un agente para ello. Vamos a llamar el agente agregar underline asistente. Ok, vamos a los agentes. Y vamos a agregar un nuevo agente llamado agregar asistente. Para este caso también es Lotus Script. Y vamos a ponerle las mismas opciones que le habíamos puesto a un agente en un caso anterior, que son en el trigger, agent list selection y en el target known. Ok, vamos a quitarle el option declare para que no nos pida declarar las variables. Y vamos a ponerle en descripción que este agente agrega documentos de asistentes a las reuniones. Ok, vamos al initialize, que es donde está el cuerpo del proceso. Entonces vamos a dimensionar primero que todo una sesión, as new nodes session, que es la sección actual del sistema. Vamos a dimensionar db as nodes database, que es la base de datos. En este caso vamos a utilizarla como la base de datos actual. Vamos a dimensionar un doc as nodes document y vamos a dimensionar un wdoc as nodes document. Ok, vamos a setear la variable db igual a lo que tiene session.currentDatabase, o sea la base de datos actual, y vamos a decirle al wdoc lo mismo, seteamos wdoc igual a lo que tiene la sección session.currentDocument, document section, document context, que es el documento en contexto o el documento actual, para este caso que es un agente que trabaja desde web. Ok, lo ideal antes de agregar estos datos es haber guardado el documento principal, ya que al guardarlo se genera el ID del documento y con este ID en este caso vamos a identificar los documentos que pertenecen a la reunión. Entonces podemos hacerlo de dos formas. La primera, guardar antes de poner un botón o una función para que nos guarde el documento antes de poder agregar, o la otra es guardar en el agente el documento, el wdoc, antes de crear el documento hijo. En este caso pues vamos a hacerlo directamente en el agente. Ok, entonces aquí luego de setearlo vamos a decirle al sistema un call wdoc.save, true en la primera opción para forzar el guardado, y en la segunda le decimos false ya que no es un documento de respuesta. Estas son las opciones que nos pide en este caso. Cuando vamos a guardar un documento nos pregunta si queremos que sea obligatorio el guardado y que si va a ser un documento de respuesta, en este caso le decimos false. Luego vamos a darle setear a doc, va a ser igual a db.createDocument. En este caso vamos a crear un documento con doc en la base de datos actual db. A este doc le vamos a indicar que va a manejar un formulario, entonces doc.form, que se llama en nuestro caso 014 asistente reuniones, es este que ya habíamos creado previamente. Entonces vamos a copiar el nombre desde acá y vamos a ponerlo aquí en el agente. Este es el nombre del formulario para el nuevo documento que estamos creando. Luego vamos a asignarle los valores a los distintos campos que pusimos aquí.
Pues tenemos txt nombre, vamos a copiarlo acá a la gente, enseguida le agregamos las propiedades necesarias. Fecha de bautismo, vamos a copiar ministerio y luego los niveles. Pues tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ok, vamos a agregarle el documento al principio para indicarle que estos campos pertenecen a este doc, a este documento. Y luego vamos a asignarle los valores que tiene el UIDoc, o sea, en este caso el documento de la reunión, que es de donde estamos llamando el agente, con el mismo nombre del campo, ya que son los mismos nombres que copiamos. Punto, el nombre del campo, y recordamos que debemos ponerle el sub-0 para identificar que es el valor que tiene ese campo en su posición actual. Igual, UIDoc, punto, lo mismo, copiamos el nombre de este campo, ya que es el mismo, y igualmente sub-0. Entonces vamos a copiar esta partícula de aquí para todos, que es igual, y vamos a copiar los nombres de los campos, agregándole el sub-0 al final. Copiamos nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. Y agregamos el sub-0 al final de cada uno. Ok, hasta aquí ya tenemos entonces, creamos un nuevo documento en la base de datos. Le indicamos a ese documento que su formulario sería el formulario que creamos para los asistentes, y le estamos asignando a ese documento los distintos campos que tenemos en el documento de la reunión, que es de donde estamos creando este nuevo documento. Adicionalmente a esto, habíamos creado un campo para guardar el ID de la reunión, se llama ID reunión. Vamos a copiar ese campo y a ponerlo también en el agente. A este campo, en este caso, entonces vamos a decirle que a doc.id reunión le vamos a llevar el UIDoc, y vamos a utilizar una propiedad del UIDoc que se llama Universal ID. ¿Okay? A este no tenemos que ponerle sub-0, ya que es una propiedad del documento de Notes como tal. En este caso entonces ya tenemos los campos que necesitamos. Vamos a guardar el documento, vamos a decirle call doc.save true, y en este caso podríamos decirle también true en el make response, ya que este documento podría tratarse como una respuesta, pero en este caso, como va a estar asociado mediante una vista incrustada, entonces vamos a dejarlo en false. Ok, digamos que hasta ahí ya tenemos lo que va a hacer nuestro agente, que es crearnos el nuevo documento para el asistente. Vamos a guardar el agente, vamos a irnos al documento de reuniones, y aquí tenemos entonces el agregar. Ya está listo, habíamos visto que hace un clic en agregar asistente, y agregar asistente llama el agente que acabamos de crear. Ahora aquí teníamos unos campos para agregar, digamos, la lista. En este caso esto nos sobra, porque vamos a poner esos campos los habíamos creado inicialmente para agregar los datos, pero se agregaban en una lista, no con formularios. O sea, no se agregaban documentos nuevos, sino que simplemente todo quedaba dentro del mismo documento de reunión. Entonces en este caso pues ya nos sobran, ya que vamos a utilizar una vista para mostrar los documentos que vamos agregando de asistentes. Entonces aquí entre estos dos BRs, que son saltos de línea, vamos a poner la vista. Nos validamos que aquí en las propiedades del texto quitamos este pass-through. En este caso había un pass-through, ya que había un enter, habíamos dado un enter después del BR, y el BR tiene el pass-through para que al convertirse a web él detecte que esto es una sentencia HTML.
Entonces ahora vamos a proceder a crear una vista. Vamos a crear una nueva vista y esta vista vamos a llamarla. Entonces vamos a llamar a la vista 001 guión y asistentes. Asistentes, ok. Vamos a decirle guardar y customizar. Entonces esta vista es la vista que vamos a ver incrustada dentro del formulario de reuniones y nos va a ir mostrando a los usuarios a los miembros que vayan asistiendo a la reunión. Vamos a crear aquí unas cuantas columnas. Estas columnas nos van a mostrar los datos de los asistentes. Entonces vamos a asignarles nombres de acuerdo a los campos que tenemos acá. Entonces el primero sería el nombre. Como siguiente dato tenemos la fecha y el ministerio. Vamos a ponerle bautismo solamente. Ministerio. Y los campos de los niveles del 1 al 5. Nivel 1. Nivel 2. El 3. El 4 y el 5 por último. Tenemos el 4 y el 5. Ok. Para esta vista adicionalmente vamos a agregar una columna al inicio, insertar columna, y esta columna es la que nos va a mostrar según la reunión los documentos de asistentes que correspondan. En esta columna vamos a poner el campo ID reunión. Entonces, copiamos el nombre del campo y en la fórmula le ponemos dicho nombre. Digamos que esta columna no va a ser visible ya que Lotus Notes la utiliza como una categoría para saber qué documentos mostrar. Entonces, adicional a que no necesitamos ponerle un título, le ponemos el nombre del ID que vamos a utilizar y adicionalmente vamos a marcar aquí en la segunda pestaña que tiene un orden ascendente y adicionalmente es categorizada. Como les explicaba, cuando yo pongo categorías y incluso una vista, yo puedo decirle a la vista que me muestre una categoría específica. En este caso voy a decirle que me muestre una categoría por el ID de la reunión. Ok, vamos a ponerle también los campos a los demás columnas. En este caso es txt nombre. Luego tenemos txt fecha bautismo para el segundo campo. Tenemos txt ministerio. Y para los demás txt nivel 1 hasta el 5. Vamos a poner aquí el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. 4 y por último el 5. Ok, ya tenemos la vista organizada para que nos muestre todos los datos que vamos a agregar. En este caso pues tendríamos que ampliar un poco algunas columnas, quitarle algunas otro poco. Eso ya es cuestión de diseño, poner las cosas bonitas. Vamos a quitarles estos espacios y vamos a ponerle más al nombre que normalmente es el más largo. Vamos a guardar y procedemos a insertar la vista en el formulario de reuniones. Entonces vamos a irnos al menú crear, create, bajamos hasta la opción embedded element y aquí vamos a seleccionar vista. Nos va a mostrar un cuadro de diálogo donde vamos a seleccionar la vista que acabamos de crear, 001 asistentes. Ok, él inicialmente nos pone algo pequeño, entonces vamos a ir a las propiedades de la vista. Vamos a decirle que en la segunda pestaña que el ancho, el width, se alargue hacia el tamaño de la ventana para que ocupe toda la ventana, y ya en el alto podemos ponerle el valor que deseemos según si necesitamos que se vean muchos más documentos. En este caso pongámosle 10
para que la vista abarque un poco más de tamaño. Ok, vamos a dejarla ahí y a guardar. Vamos a abrir el formulario de usuarios para verificar algunas opciones que habíamos puesto ya en una vista previamente creada. Usuarios. Ok, aquí tenemos una vista, como podemos ver, incrustada. Las propiedades de la vista, tiene que use HTML. Esto es para evitar que use un applet de Java, el cual es un poco más pesado. Y aquí pues las opciones, demás opciones son las comunes que trae la vista. Simplemente tenemos que tener en cuenta que se utilice el HTML. Vamos a reuniones, vamos a ver las opciones de la vista y aquí vemos que por defecto él trae usar el applet de Java. Vamos a decirle que utilice HTML. Vamos a guardar. Igualmente a la vista podríamos ponerle las propiedades para que aquí en la tercera pestaña de las propiedades de la vista nos muestre un color alternativo cada fila. Esto hace que se vea un poco más bonita la vista. Vamos a guardar. Y por último vamos a cuando agrego la vista embedida aquí en la parte inferior, vemos que nos da dos opciones. En vez de selection, que es para seleccionar el nombre de la vista que deseamos mostrar, y adicional hay otra opción que se llama show single category. Esta opción es la que nos permite mostrar solo ciertos documentos de acuerdo a una categoría. En este caso vamos a utilizar el ID del documento. Entonces vamos a poner como fórmula un @text para que nos convierta a texto lo que hay dentro, y vamos a utilizar el @unique ID, perdón, @universal ID, que no lo estoy viendo. Se me olvidó la fórmula, document unique ID, ahí la tenemos. Entonces le estamos diciendo que la categoría nos la va a tomar con el ID único de este documento de reunión. Vamos a guardar los cambios y vamos a hacer la prueba. Vamos a la aplicación, vamos a abrir, vamos a cerrar el formulario y abrirlo de nuevo para que nos tome los últimos cambios que hicimos. Vamos a seleccionar una persona, en este caso el primero que tenemos, Carlos Bustos. Vemos que nos cargó el nombre, fecha, ministerio y los niveles. Vamos a decirle vamos a hacer clic en el botón agregar, y aquí vemos que en la parte inferior pues no se ve bonito. Tenemos que arreglar la vista, pero ya nos agregó. Ok, entonces vamos a ponerle unas opciones a la vista embedida para que se vea un poco más bonita. Vamos a... Sí, señor. Vamos a decirle clic derecho, vista propiedades, y vamos a ponerle un borde. Vamos a ponerle aquí un borde sólido. Vamos a ponerle sombra para que se vea más bonito y guardamos. Si verificamos el cambio, ok, aquí vemos que bueno, en este caso no habíamos agregado ninguno porque es uno nuevo, Carlos Bustos, agregar, ya tenemos un borde para la tabla. Ahora vamos a abrir la vista y a poner aquí una opción para que nos amplíe un poco más el tamaño de las celdas. En la columna vamos a ponerle al final de nombre unos underline, y adicionalmente a eso vamos a decirle aquí también underline para que conserve todo el ancho. Podemos hacer esto mismo con los demás campos y así tener un poco más de espacio en las columnas para verlo un poco mejor. Vamos a ponerlo aquí y aquí también unos cuantos. Lo mismo en la propiedad de acá para que
título lo tenga. Dejemos, digamos, los últimos así. Vamos a mirar cómo se ve. Guardamos y vamos a agregar otro aquí. Vamos a seleccionar otra persona, Diego por ejemplo. Le decimos agregar y aquí vemos que ya nos dejó un poco más de espacio. Aquí está Diego, la fecha, ministerio y los niveles. Eso es todo entonces por hoy. El anterior, el anterior documento, lo que pasa es que como no habíamos guardado el documento, tenemos que mirar bien la parte de guardar el documento, ya que como no está guardado, no está asignando directamente el documento que está siendo agregado al documento de la reunión.